por asistir a esta serie de webinar que estamos organizando en estos tiempos de pandemia. Bueno, hoy toca hablar de un tema obviamente de mucho interés, como es la privacidad, y en concreto de un estándar internacional que nos acompaña desde finales del año pasado, que es el estándar ISO 27701, para poder implementar sistemas de gestión de información personal, información privada. Vamos a hablar un poco de él y sobre todo nos centraremos más en la parte práctica y cómo podemos integrar sistemas de gestión de seguridad de la información con ese nuevo sistema de gestión de privacidad o de información personal. Para poner un poco en contexto, hablaremos unos minutos del estándar y que aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocerlo puedan tener por lo menos unas nociones, y a partir de ahí entraremos en la herramienta y veremos cómo podemos gestionarlo, ¿vale? Bueno, primero, para aquellos que no nos conozcan o no me conozcan personalmente, decir que Audia es un proveedor global de servicios de GRC, de gobierno, riesgos y cumplimiento, y actualmente de ciberseguridad desde hace ya casi 20 años, 18 años que llevamos en la andadura. Yo represento a Audia, soy responsable de desarrollo de negocio y socio de la compañía. Y bueno, creo que por lo que he visto los asistentes muchos nos conocéis, pero seguro que alguno no nos conoce. Prestamos servicios como veis, de diversa índole relacionados con la consultoría, la auditoría, con la formación. Y bueno, ese es un poco el foco de negocio de Audia. Hoy vamos a hablar de un software, de una herramienta, Risk4All. En este caso, Risk4All es un fabricante de soluciones de GRC, que es la que vamos a ver un poco hoy para precisamente explicar un poco cómo se puede hacer este enlace o integración de ambos sistemas de gestión, ¿no? Es la idea. Bueno, en Risk4All permite dar soporte a las organizaciones a la hora de cumplir en general y evaluar riesgos relacionados con la seguridad, con la privacidad, y en general da soporte a distintas necesidades o requerimientos de otros sistemas de gestión. Bueno, una introducción rápida a 27701, pero creo que bastante resumida, bastante clara. Bueno, es un estándar, como decía, internacional, surge a finales del año pasado, aunque el proyecto, como sabéis, todos los estándares ISO pues, se desarrollan durante bastantes años. De hecho, el proyecto de elaboración de esta norma inicia con otra numeración, que a última hora se cambió. Creo recordar que empezó el proyecto con la numeración 27552 o algo así, y a última hora se decidió cambiar la numeración. Como decía, este estándar permite implementar un sistema de gestión de información personal e información privada, pero es un poco peculiar, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un poco peculiar? Bueno, decimos un poco la transparencia, ¿no? Una norma normalmente o es de requisitos, es decir, permite implementar, por ejemplo, ISO 27001, es una norma de requisitos que lo que contiene son cláusulas, en general requerimientos, para implementar un sistema de gestión. Y luego tenemos otras normas que son de directrices o de guías que nos permiten, en este caso, bueno, pues consultarlas o leerlas y ayudarnos a la hora de implementar determinados controles o cuestiones, ¿no? Esta norma decimos que es un poco peculiar porque combina ambas cosas. Por un lado, tiene dos ámbitos de requisitos, como indicamos ahí. Por un lado, añade requisitos obligatorios a las cláusulas ISO 27001. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso añade cláusulas o requisitos a la norma 27001, porque en este caso es una norma que no se puede aplicar de manera independiente, sino que debe ser aplicada siempre en combinación con un sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, una 27001 que ya exista, o podemos obviamente elaborar un sistema de gestión combinado o integrado entre ambas normas, ¿vale? Entonces, por un lado, decíamos que tiene esos requisitos obligatorios que se incluyen en las cláusulas 4 al 10, que ahora comentaremos brevemente, y por otro lado, también hay unos requerimientos de obligada referencia a la hora de evaluar riesgos que se incluyen en los anexos A y B de esta nueva norma, donde sobre todo se hace mención a estos controles o requerimientos específicos para responsables de tratamiento y encargados del tratamiento respectivamente, ¿vale? Adicionalmente a estos requisitos se añaden, en este caso, directrices o guías, ¿no? Que no son obligatorias, sino que son guías que podamos consultar y ayudarnos a cumplir lo anterior, ¿no? Hay un apartado de directrices que complementa, digamos, los controles de seguridad de ISO 27002,
Es decir, cada uno de los controles de esta norma, estos 114 controles que sabéis que existen en la norma, se complementan, no en todos los casos, ¿vale? En un porcentaje de casos se implementan, veremos un par de ejemplos aquí en la presentación, con algunas cuestiones o comentarios o observaciones que son específicas de privacidad. Y por último, hay otro conjunto de directrices o guías, en este caso, que sirven para ayudar a cumplir los anexos A y B, que como sabéis, o como acabo de decir, son de obligada referencia. Con lo cual, digamos, hay un segundo conjunto de directrices relativas a controles o guías para responsables de tratamiento y encargados de tratamiento de datos personales, respectivamente, ¿vale? Bueno, eso es un poco la estructura de la norma, ¿no? Que si la veis, pues es bastante, obviamente, bastante parecida a 27001 y a 27002 con estos condicionantes que acabo de explicar. En esta imagen hemos intentado un poco representar dónde están estos cambios rápidamente, ¿no? Lo que se marca en amarillo son, fijaros, las cláusulas de 27001 que tienen algún tipo de texto adicional específico dentro de 27701. Como veis, no son muchas, son 5, pero digamos que tiene truco. ¿Cuál es el truco? Bueno, pues lo ponemos aquí en la parte de arriba, ese texto que dice en la práctica, lo que dice 27701, lo que dice es en la práctica, cuando en 27001 se utiliza la expresión seguridad de la información, en este caso hay que transformarlo y aplicar la expresión seguridad de la información y la privacidad. ¿Qué significa? Que obviamente modifica todas las cajas, no solamente estas 5, que es la que tienen algunos requisitos específicos, sino que además en todas las cláusulas, cuando hablemos, por ejemplo, de competencias 7.2, pues estaremos hablando de competencias de seguridad de la información y privacidad. Cuando hablemos de concienciación, exactamente igual. Cuando hablemos de objetivos, por ejemplo, pues serán objetivos de seguridad de la información, pero también de privacidad, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente, aunque los cambios a simple vista pueden parecer menores, pero sí hay matices como ese que es bastante relevante a la hora de implementar todos los cambios. Y luego también señalo un poco, porque es un concepto que bueno, quizás con el GDPR se puso muy de moda, ¿no? Y cómo nos puede ayudar también ISO 27001 y en este caso ISO 27701 a demostrar un poco este concepto de accountability. Y bueno, he marcado aquellas cláusulas que son directas, ¿no? Y que están pensadas directamente para mostrar esta accountability a través de, por ejemplo, las cláusulas de la cláusula 5, ¿no? Donde hablamos directamente de liderazgo y compromiso de dirección, a través de la política, en este caso seguridad y privacidad, y a través de la asignación de roles y el soporte de esos roles y responsabilidades, ¿no? Y autoridades. Y luego en el último bloque, relacionado sobre todo con la verificación del desempeño, el funcionamiento de los sistemas de gestión, donde tenemos los bloques de indicadores o medición, que luego hablaremos un poquito de la herramienta, la parte de auditoría interna y, por supuesto, revisión por la dirección, ¿no? Que es el máximo exponente, digamos, de uno de los máximos exponentes de ese compromiso y liderazgo a través de la involucración de la dirección en la revisión y la puesta en común de los resultados, ¿no? Bueno, y por último, obviamente, la mejora continua pues es un elemento también clave de la accountability porque permite que el sistema, en general, la gestión vaya mejorando continuamente, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí os decía, os he puesto un par de ejemplos simplemente para que vierais en este caso dos controles que muestran en la parte inferior, ese texto que leéis ahí, bueno, son comentarios específicos, controles que tienen comentarios específicos, por ejemplo, en este caso sobre políticas de seguridad de información, lo que dice esta norma o que añade, digamos, como veis ahí respecto a 27001, es que, bueno, ya sea de manera independiente, conjunta o como queramos, pues deberíamos establecer políticas o política de privacidad que muestren, como veis, el apoyo, el compromiso, ¿no? De cumplir la legislación vigente, etcétera, etcétera. Vale, pues son comentarios para que veáis alguno de los ejemplos de los controles que varían. Creo que he puesto otro más. En este caso, en relación a la asignación de roles y responsabilidades, como es obvio, pues en este caso ISO 27701 también incorpora alguna coletilla o incorpora algunos comentarios. En este caso, pues establece la necesidad, ¿no? de una figura, una persona que por un lado coordine las acciones o la gestión relacionada con la privacidad y por otro lado pues, también habla un poco del contacto con las partes interesadas, el regulador, etcétera, ¿no? Bueno, como veis, pues son cosas que os sonarán bastante si estáis en el mundillo de la privacidad, pero como veis ya forman parte de los controles, ¿no? Y creo que por último, antes de irnos a la parte de práctica, tampoco quería dedicarle demasiado tiempo, para que no lo conozcáis, simplemente resumiros aquí los anexos A y B a los que hacía mención anteriormente sobre los requerimientos obligatorios
para responsables de tratamiento y para los procesadores o los encargados de tratamiento. Y son bloques similares, la única diferencia es en el número de controles que incluye cada bloque, ¿vale? La parte izquierda para responsables pues tenemos 30 y tantos controles, si no recuerdo mal, y en el ámbito de la derecha, que es para encargados, pues tenemos algunos menos, unos 14 controles creo que hay, ¿no? Bueno, simplemente para, si tenéis la norma, podéis consultarla, podéis leer en concreto. La norma también introduce me imagino que todos, si conocéis más GDPR y quizá menos esta norma, también introduce un mapeo, ¿no? entre las cláusulas y los controles de esta norma y GDPR, por ejemplo, de tal forma que también nos pueda ser más fácil, si estamos más familiarizados con GDPR, lógicamente, pues poder aplicar rápidamente esta norma, ¿vale? Bueno. Y, bueno, una cosa importante que se me pasa un poco por la cabeza ahora es, o a alguien a lo mejor se la pasa a la cabeza igual que a mí, el cumplimiento de esta norma no exime, por supuesto, que cumplamos la legislación. Es decir, no por cumplir esta norma estamos cumpliendo, o mejor dicho, por cumplir estos anexos específicos o las cláusulas de esta norma, no quiere decir que estamos cumpliendo la legislación o GDPR en sí misma, sino que GDPR es posible, o la norma que tengamos vigente en cada momento, o la local que nos pueda aplicar, pueden introducir requerimientos adicionales que obviamente a través de esta norma hay que cumplirlos, ¿vale? Pero no simplemente cumplamos estos anexos, puede ser suficiente en algunos casos, ¿vale? Bueno, y para finalizar esta parte más teórica, sí comentar los 7 o 8 puntos que veo muy importantes a la hora de integrar ambos sistemas de gestión, ¿no? Y que algunos de ellos vamos a ver ahora con la herramienta. Por un lado, bueno, vamos un poco por orden de las cláusulas en general, ¿no? Y también alineándonos un poco al ciclo de mejora continua, PDCA. Lo primero es identificar el contexto, partes interesadas y establecer el alcance. Es posible que con la integración del sistema de gestión de privacidad o de información personal, pues lo normal es que haya partes del contexto, cuestiones internas o externas que empiecen a ser relevantes y que antes no lo fueran o que lo sean más relevantes ahora, ¿no? Incluso alguna parte interesada que a lo mejor antes no lo habíamos contemplado y que ahora sí aparece, ¿no? Y por supuesto el alcance puede variar, ya que introduciremos actividades actividades de procesamiento de información que a lo mejor antes no lo habíamos contemplado, ¿no? Lo hemos comentado antes, para también una parte clave es la política, la integración de ambas políticas, si lo consideramos, o la elaboración de políticas adicionales, no es un requerimiento de una forma u otra, podemos elegirlo nosotros y eso sí, establecer objetivos de privacidad, en algunos casos podemos combinarlos con seguridad o no, ¿no? Analizar el riesgos y las oportunidades, en base a, obviamente, hemos cambiado el contexto, pues es obligatorio revisar los riesgos y las oportunidades en base a ese nuevo contexto y esas nuevas partes interesadas. La revisión y formular de nuevo los roles y asignar algún rol que haya podido quedar o alguna responsabilidad o autoridad que no estuviera contemplada en nuestro sistema de gestión de seguridad anterior, ¿no? Y que ahora al combinarlo pues hay que revisarlo. Los recursos, importante fundamentalmente, aparte de otros recursos obviamente como económicos y de herramientas que puedan ser necesarias para llevar a cabo el sistema de gestión, sobre todo la formación y la concienciación, que incluyan aspectos de privacidad. Los riesgos de privacidad específicamente, es decir, a los que ya tenemos de seguridad dentro de un sistema de gestión de seguridad de la información, pues habrá que incorporar riesgos de privacidad, ¿no? Igual que se hace de la otra forma, tendremos una declaración de aplicabilidad, habremos comparado nuestros riesgos de privacidad y los controles que consideramos aplicables con los anexos A y B, que hemos dicho hace un rato, y bueno, veremos los que son aplicables, si hubiera alguno que por algún motivo podemos no aplicar, justificarlo convenientemente, como se hace actualmente en un sistema de gestión de seguridad basado en 27001, ¿vale? Y bueno, y por último también destaco ahí algunos cambios relevantes en cuanto a mediciones, ¿no? Procesos y controles que posiblemente en la actualidad estén enfocados más a seguridad, pues bueno, pues es posible que tengamos que revisar qué cuestiones sean relevantes o que sean importantes para el sistema de gestión de privacidad, monitorizarlas y tenerlas más controladas, ¿vale? Bueno, esos son los aspectos que yo he destacado y que creo que son más importantes o claves a la hora de hacer una integración eficiente de ambos mundos, ambos sistemas, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar directamente a la parte práctica, digamos, o por lo menos vamos a intentar ver cómo esto se podría hacer. Dame un segundín. Si veamos que esto está bien.
Vale, voy a compartir también. Vale, me imagino que ya se verá la pantalla. Voy a confirmarlo. Vale, cualquier pregunta que os vaya surgiendo, pues al final vamos a intentar dejar unos minutos para contestarlas si tenéis. Si hubiera muchas o no vemos que no da tiempo, pues las intentaremos contestar todas y publicarlas, ¿vale? Igual que si vemos que nos demoramos un poquito más de tiempo, porque me gustaría ver algunas cosas en la herramienta, alguno tiene algún compromiso y no puede estar la totalidad del tiempo, creo que luego lo publicaremos, creo que está grabando, se publicará y lo podéis consultar de manera completa, ¿vale? Bueno, pues creo que ya se ve la pantalla. Bueno, esos aspectos que destacaba ahí, claves, vamos a intentar repasar algunos de ellos a través de la herramienta, ¿no? Dentro del contexto de la organización, que decía que era un elemento clave para revisar esas cuestiones internas, externas y las terceras partes, o también hablamos, por ejemplo, del tema de roles y responsabilidades. Bueno, vamos a ver un poco cómo se puede hacer todo esto con la herramienta. Dame un segundo que minimizo esto para que no me moleste. Vale, bueno, vamos a entrar, por ejemplo, a una organización que he preparado de muestra, donde vamos a ver cómo se puede ir parametrizando todos los aspectos organizativos de la empresa, incluyendo, bueno, aspectos obviamente generales de una organización, como pueden ser sus ubicaciones, que podemos ir registrando en el sistema, o aspectos organizativos, decía, como los departamentos, con ciertos niveles de estructura, pero sobre todo quería centrarme más en este aspecto que es la parte de roles y responsabilidades, ¿no? La herramienta nos proporciona una base de roles y responsabilidades que podemos utilizar o podemos totalmente adaptar o eliminar y crear los roles que a nosotros nos interesen, ¿vale? Esos roles se pueden asignar en el sistema o bien asociándolos a departamentos ya creados o asignándolos manualmente a cualquier persona que nosotros consideremos o asignándolo incluso en algún caso a terceras partes que tengamos registradas en el sistema, ¿vale? Vamos a entrar en alguno para que lo veáis. Adicionalmente, por ejemplo, DPO, adicionalmente a esto que os estaba comentando, lo que podéis hacer, bueno, aquí tenemos las características o la descripción de las responsabilidades y autoridades que puede tener este rol, que obviamente son totalmente libres y que podemos parametrizar a nuestro gusto o a nuestro antojo. Y aquí abajo es donde podemos hacer la asignación, como os decía, a nivel departamental, a nivel de personal o individual, terceros, incluso lo que podemos hacer, por ejemplo, es almacenar o guardar algún tipo de evidencia como un acta de asignación o un organigrama o cualquier información que sea relevante para evidenciar la asignación de un rol o una persona específica, ¿vale? Bueno, así iríamos haciendo para cubrir esta parte de roles y responsabilidades. Tenemos comités donde podríamos también documentar sus funciones, designar personas, que podemos hacerlo manualmente, incluso documentar cualquier tipo de acta o documento de aprobación o nombramiento o composición, en este caso, de un comité, ¿vale? Bueno, más cosas que hemos ido hablando en la presentación y que me gustaría ir comentando. Dentro del contexto, aquí hay un módulo completo sobre el análisis del contexto de una organización que os voy a enseñar con algún ejemplo, obviamente, porque no habría tiempo para verlo completo. Pero sí algunos aspectos que creo pueden ser relevantes. Bueno, podemos tener, obviamente, varios análisis del contexto. De hecho, la norma nos exige, ¿no? A intervalos planificados revisar este contexto de la organización. Por ejemplo, en el caso de una integración con 27701, sería un momento adecuado para volver a revisarlo, ya que hay elementos importantes que pueden estar incorporándose en la organización y que a lo mejor con el sistema anterior todavía no los teníamos analizados. Perdón. Bueno, dentro de esta pantalla tenemos esta doble vertiente, este doble análisis que la norma dice, estas cuestiones internas o externas que podrían ser relevantes para, en este caso, para este sistema de gestión, y luego las partes interesadas. Vamos a entrar al primero para comentar un poco sobre él. Bueno, la herramienta lo que nos permite, nos va a dar una lista más o menos cerrada de cuestiones típicas que en un sistema de gestión podrían ser relevantes. No todas, obviamente, van a ser relevantes para todos los sistemas de gestión y para todas las empresas.
nosotros rellenaremos o cumplimentaremos aquellas que consideremos que para este caso podrían serlo. Os cuento algún ejemplo que hemos ido, por ejemplo, introduciendo aquí. Desde el punto de vista social, por ejemplo, podríamos comentar en la actualidad, pues hay un interés creciente, o lo viene haciendo desde hace tiempo, por ejemplo, en general sobre la sociedad, sobre la privacidad y los derechos que tiene, ¿no? En base a la regulación que se genera, ¿no? Hay mayor visibilidad, por ejemplo, y conciencia sobre los datos que damos, ¿no? Y sobre la protección de la información. La gente ya empieza a estar un poquito más consciente sobre ello y a reclamar y por lo menos preocuparse, ¿no? Y además podemos incluir como un aspecto muy específico, por ejemplo, que durante la situación de COVID-19, pues se han mostrado, y todos hemos visto en redes sociales, ¿no? Y en noticias, pues nuevas formas de fraude, ¿no? Aprovechando pues, situaciones excepcionales en las que todos nos hemos visto envueltos, como por ejemplo el teletrabajo de una forma obligatoria o en un porcentaje, digamos, no habitual, o compras online, forzadas un poco por la situación actual, ¿no? del país, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un aspecto social que analizaremos un poquito más en detalle. O aspectos, por ejemplo, he metido aquí el aspecto legal o regulatorio en cuanto a qué tipo de legislaciones estamos sujetos a ellas o que tenemos que cumplir. Bueno, pues podemos también comentar que evidentemente esto de los esquemas de certificación parece que el regulador pues, lo ve de manera positiva, de hecho lo deja abierto, ¿no? en la propia regulación, ¿no? También podemos decir, por ejemplo, en esta situación actual, pues que se están emitiendo, dado esta normalidad, digamos que, o nueva normalidad que llaman por ahí, nuevos informes y resoluciones que el regulador va emitiendo o va publicando que intentan regular o ordenar algunas ideas en cuanto a esta nueva normalidad que decíamos, ¿no? Bueno, todo eso se puede ir reflejando aquí. Por supuesto, pues supongo que muchas empresas podrán tener una situación, un contexto actual económico-financiero, pues con una reducción, obviamente, de la facturación, motivada un poco por la imposibilidad, a lo mejor, de realizar actividades, un problema de liquidez, incluso, pues, una reducción, se plantea, pues, a lo mejor, reducciones de presupuestos de un 25%. Bueno, he puesto algunos ejemplos para que vierais la utilidad y cómo se puede hacer esto. Incluso podríamos haber tenido en mente este año hacer proyectos de internacionalización de la empresa para ir a Latinoamérica, a Estados Unidos, a otros países, y digamos que tendríamos que analizar qué significan o qué vamos a hacer con ellos a partir de ahora. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la herramienta podemos hacer dos cosas. Por un lado, incorporar información adicional a la que en estas cajitas podemos introducir. ¿Cómo? Bueno, pues se puede realizar introduciendo documentos externos, como por ejemplo en este caso podríamos introducir un informe sobre el fraude durante el COVID, que pueda ser interesante, que lo queramos tener aquí archivado para consultarlo. Incluso podemos introducir referencias URLs o referencias internas o externas de consulta que completen o añadan información a lo que yo he introducido, ¿vale? Y vamos a ver qué consecuencias o qué análisis hacemos de todo lo anterior, ¿no? Cuando hemos puesto todo esto aquí, realmente la norma lo que nos está diciendo es cuáles son los riesgos y las oportunidades que una organización puede tener en relación a esta casuística o esta situación, que en este caso es la que tenemos actualmente. Y esto es lo que debemos ser más o menos ágiles, precisamente para evitar problemas o evitar riesgos o, en este caso, como dice la norma, aprovechar oportunidades que a veces solamente pasan una vez, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto con Risk for All? Bueno, Risk for All lo que nos permite transformar esas cuestiones internas o externas que estamos poniendo ahí, o las partes interesadas que vamos a ver ahora, nos permite transformarlo en una herramienta que muchos supongo que la conoceréis, o una técnica, digamos, más que una herramienta, que se llama DAFO, ¿vale? Que es un análisis de procesos, un análisis de organizaciones, o en general de casi de cualquier cosa, a través de una interfaz externa y a través de una interfaz interna. La interfaz externa se analiza desde el punto de vista de las amenazas y de las oportunidades. Y las interfaces, o la interfaz, perdón, interna, se analiza desde el punto de vista de debilidad y fortaleza. Vamos a analizar esta situación que estábamos planteando en cuanto a la preocupación, ¿no? de las personas, de los usuarios, de los clientes por el tema del fraude, las nuevos modos de fraude, etcétera. Y vamos a ver esto, cómo podemos gestionarlo dentro del sistema de gestión. Bueno, aquí hemos incluido, por ejemplo, un doble análisis donde por un lado estamos viendo desde el punto de vista de la amenaza, el fraude que puede haber sobre los clientes, es decir, la posibilidad de que nuestros clientes clientes y en general podría ser la sociedad, va a depender del tipo de empresa que seamos y digamos, nuestra visibilidad, nuestra exposición, ¿no? El tipo, por ejemplo, el fraude sobre clientes es una amenaza externa y más siempre lo ha sido, pero quizá en este caso vamos a analizar esto que puede representar. Y por otro lado, aquí aparece, o yo documento,
no sé qué os puede parecer, una oportunidad desde el punto de vista de mejorar la imagen y la reputación al demostrar una preocupación mucho más proactiva por la información de nuestros clientes y, como decía, en la sociedad en general, ¿no? Bueno, este es un análisis que podemos hacer de esta situación y que vamos a transformar en algo un poco más tangible, ¿no? A través de un análisis de riesgos y de oportunidades. En este caso, pues, tenemos las dos. Habrá otras veces que solamente tengamos una, ¿no? Bueno, a través de una evaluación de riesgos podemos establecer cuál es el riesgo actual que creemos que estamos asumiendo sobre los clientes y decidir si pensamos que podemos establecer nuevas acciones o no para este contexto, ¿no? Bueno, aquí estamos exponiendo, estamos indicando que podemos tener un riesgo medio alto, ¿no? Y que vamos en este caso, a decidir, vamos a decir, mitigarlo o modificarlo, porque consideramos que la situación actual está representando un riesgo muy alto para nuestros clientes y podríamos definir acciones, como veis aquí en pantalla, ¿vale? Para, en este caso, mejorar los sistemas de autenticación que tenemos con los clientes. Si esto fuera viable, obviamente es una suposición y una hipótesis total, ¿no? Incluso vamos a recalcular cómo podría quedar el riesgo, ¿vale? Bueno, luego si da tiempo, si no ya lo introduzco por si no nos da tiempo, obviamente todas las acciones del sistema se van a documentar en un módulo que llamamos plan de acción, donde introducimos todas las acciones o proyectos que vamos a ir utilizando en el sistema, ¿no? Como por ejemplo en este caso una acción de riesgo, ¿no? A su vez, hemos detectado una posible oportunidad que tendremos que analizar si realmente vamos a tomarla o la vamos a desechar. Va a depender un poco de la viabilidad de esa oportunidad, de los costes que tenga, de si es el momento, etc. Esto se analiza a través de estos parámetros como si fuera un riesgo. En este caso le llamaremos oportunidad. Tiene también su exposición, su probabilidad y el impacto que queremos que nos va a dar, ¿no? Haciendo este análisis, pues parece que nos sale también una oportunidad bastante interesante, con lo cual podemos, en este caso, tomarla, ¿no? Podríamos haberla simplemente monitorizado o directamente rechazada, ¿verdad? Vamos a tomarla y en este caso vamos a introducir nuevas acciones, como en este caso vamos a realizar una campaña de concienciación a clientes y en general a la sociedad, si cualquier persona que pueda acceder a nuestra web, por ejemplo, que le demos información acerca del uso de las redes, el uso en general de Internet para uso tanto personal como profesional. Bueno, es un ejemplo para que veáis cómo podemos transformar cómo el sistema de gestión hace frente a esos riesgos y oportunidades a través de una cuestión muy específica, que es un contexto, una situación social que hemos traducido, ¿verdad? No, se podría hacer exactamente igual. Por ejemplo, por entrar en esta reducción de facturación, no sé si en esta queda algo. Sí, fijaos, en este caso, esta reducción presupuestaria, en este caso más que una oportunidad, pues quizá lo vemos como una debilidad, ¿no? Es decir, tenemos menos recursos y podríamos tener problemas para operar nuestro sistema de gestión. Al tener menos recursos, es posible que no pueda hacer todo lo que yo tenía previsto y al final, pues eso no es conveniente dejarlo a la suerte, sino hay que planificarlo. ¿Esto qué muestra esa debilidad? Normalmente, lógicamente, las amenazas y las debilidades van a transformarse en riesgos o por lo menos hay que analizarlos, ¿no? Bueno, aquí analizaremos esa debilidad a través de un riesgo y en este caso parece que también vamos a decidir que ese riesgo no lo podemos dejar y vamos a mitigarlo a través de otra acción que podemos planificar en el sistema, que es, por ejemplo, la priorización de tareas o replanificación de tareas del sistema, que en este caso pues, sean menos eficientes o nos repercutan en menor cantidad, ¿no? Pues, por ejemplo, acciones que sean de riesgo pero que disminuyan un poco el riesgo o que sean mejoras pero que sean ligeras mejoras o que sean apenas mejoras que que sean visibles, ¿no? Digamos, para la organización o que tengan menos repercusión, podríamos limitarlas, ¿no? Hay que trabajar y replanificar. Aquí tendríamos una nueva acción. Bueno, y en definitiva, para no liarme mucho más con esto, esta es la forma como, en este caso, Risk for All puede gestionar el contexto y las partes interesadas y a partir de ahí generar riesgos y oportunidades. Bueno, aquí he metido un par de ejemplos también, cómo podemos documentar los requisitos y expectativas de las partes interesadas. Obviamente podemos añadir nuevas partes interesadas de un catálogo que en este caso la herramienta nos va a dar y sobre ese caso pues ir añadiendo requisitos, expectativas, referencias y, como habéis visto, información adicional y analizar los riesgos y oportunidades, ¿vale? Bueno, paso de este módulo, como digo, si tenéis alguna cuestión, apuntarla y luego intentamos resolverla. Creo que hay alguna por ahí, ¿vale? Bueno, seguimos con esos elementos clave del sistema de gestión. La parte de cumplimiento nos va a permitir la evaluación, en este caso, de esas nuevas cláusulas y de estos requisitos A y B, como estábamos diciendo. Por ejemplo, desde el punto de vista de privacidad,
tenemos aquí la opción de evaluar los requisitos de privacidad, basándonos en este caso en los anexos A y B, por ejemplo, que es donde están los aspectos jurídicos de la norma. Y bueno, veis que la herramienta nos va a permitir la evaluación de estos aspectos, bueno, de diversas formas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas sería a través de, como veis, de esta tabla, donde podemos ir identificando los niveles de cumplimiento, de madurez y de implementación de cada control e introducir los comentarios oportunos que haya sobre cada uno de los anexos o controles, en este caso, aplicables como decíamos, a encargados y a responsables de tratamiento, ¿vale? No sé si puedo, aquí. Ahora. Bueno, por dar alguna información más sobre las evaluaciones, también podemos trabajar en documentos externos, un documento Excel, por ejemplo, que podemos incorporar, incluso podemos obtener algunos informes tabulares, por ejemplo, para tener toda esta información en pantalla del cumplimiento, incluso sacar algún tipo de gráfica sobre el cumplimiento, por ejemplo, en este caso de estos anexos, ¿no? A través, por ejemplo, de grupos de información, ¿no? Por ejemplo, a través de la agrupación del control podremos obtener rápidamente algún tipo de gráfico sobre el estado de cumplimiento de este estándar, ¿no? En este caso es el anexo A y B. Voy a sacar uno rápido para que lo veáis y ya está. Vale, por ejemplo, en este caso tendríamos todos los controles, que es como hemos hecho la agrupación, podríamos incluir más agrupaciones y voy a pinchar en este iconito y con esto vamos a ver la representación gráfica del cumplimiento, bien a través de gráficos de barras o tenemos también la posibilidad de cambiar el gráfico, ¿vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo, radar, muy habitual. Bueno, aquí tenéis una forma de hacerlo. Bueno, exactamente se haría de la misma forma la parte de seguridad, es decir, tanto las cláusulas del estándar 27301 como los controles de guía de 27002 a la que hemos visto que se añadían nuevos apéndices, ¿no? Nueva información complementaria de algunos de los controles, pues se haría desde aquí, ¿vale? No voy a entrar mucho porque si no se nos va a ir el tiempo, pero bueno, una vez que hayáis visto una, es muy similar. Aquí tenemos la evaluación y, lógicamente, esos controles se pueden evaluar. Igual que hemos hecho la parte jurídica, pues lo haríamos exactamente igual desde aquí, ¿no? Podemos ver todos los controles. En este caso, la pantalla está paginada al tener tantos controles y de aquí podemos hacer las modificaciones oportunas, ¿vale? Quiero ir a la parte del riesgo para que veáis un poco cómo cogemos toda esta información y somos capaces de integrar la evaluación de riesgos, tanto de seguridad como de privacidad. Antes, para que entendáis un poco cómo van a salir los riesgos, nos basamos también en el concepto de activos, donde vamos a modelizar las actividades, en este caso los procesos o actividades de la organización. Vale, he metido un par de 2 o 3 activos para que esto no se nos demore demasiado y sea un poco más claro cómo podemos verlo. Hemos identificado, como veis aquí rápidamente que se ve en azul, puede ser un servicio, una actividad que tiene obviamente un impacto sobre datos personales y luego hemos metido un par de activos de soporte típicos como una aplicación o un proveedor o en general cualquier cosa, ¿no? Voy a entrar en uno porque sí me gustaría que vierais cómo se modeliza un activo, en este caso un activo que representa una actividad de tratamiento. Esta es la base un poco de la inteligencia, un poco de risk for all, ¿no? Las clases de los activos por un lado, donde podemos ir modelizando todos los activos desde la parte más, digamos, intangible, como los procesos, la información, los servicios, hasta la parte más tangible, los datos, el hardware, las instalaciones, las personas, los proveedores, los servicios, las redes, sistemas de información, etcétera, ¿vale? Podemos modelizarlo. Obviamente podemos poner información sobre su responsable, tanto operacional como de riesgos. Podemos aquí, obviamente, evaluar los impactos o los valores que tiene este activo, ¿vale? A través de una metodología que obviamente entregamos en Risk for All con distintos niveles de probabilidad, de exposición y de impacto. Y aquí indicamos cuáles son, por ejemplo, los activos de soporte, es decir, activos que se utilizan, ¿no? Que son necesarios para que funcione. En la parte inferior lo que vamos a ver es el listado de amenazas que son automáticas, es decir, el Risk for All nos va a identificar en función de las clases de activo
que hayamos indicado en esta parte las amenazas que nos afectan. En este caso, lo que ha cogido es el listado de amenazas que el foro nos ofrece para privacidad, ¿vale? Como veis, hay un conjunto de amenazas de privacidad. Para que veáis la diferencia con un activo, por ejemplo, de soporte, que sería un CRM, por ejemplo, una aplicación, bueno, pues vamos a ver rápidamente la diferencia. En este caso, la clasificación es totalmente distinta, las clases de activos son distintos, por lo tanto, las amenazas que el foro nos ha identificado son totalmente distintos y van a depender de esas clases de activos, ¿vale? Bueno, no pierdo más tiempo aquí porque sí quería que vierais cómo son los resultados de la evaluación de riesgo. En este caso, sí es verdad que la norma no nos obliga a hacer evaluaciones integradas, es decir, podemos hacer una evaluación de privacidad por un lado y una evaluación de seguridad por otra, o podemos decidir nosotros hacer una evaluación integrada. Vamos a ver, RISC-Foro nos permite hacer ambas cosas, ¿no? Podríamos hacer, bueno, esto es una evaluación de riesgos, cómo se configuraría. Básicamente es el tipo de evaluación que vamos a hacer. En este caso estaríamos diciendo que vamos a hacer una integrada. Podríamos marcar solamente una casilla o la otra, por lo cual haríamos solamente una evaluación o la otra. En el caso de hacer las dos, vamos a marcar las evaluaciones de privacidad que hayamos realizado, una, para que el sistema la utilice para identificar o para, en este caso, calcular los riesgos actuales que tenemos, y en este caso, para seguridad, tendremos que indicar cuál es el marco de control que vamos a utilizar con su evaluación correspondiente, ya que, por lo que veis, tenemos otros marcos, como por ejemplo 27002 u otros, ¿vale? Bueno, una vez que hemos configurado esto, el alcance de la evaluación de riesgos, es decir, aquí nos saldrán, en este caso solamente uno, nos saldrán todos los procesos o actividades que tiene la organización, marcaremos los que vamos a analizar, ¿vale? Y por último, aquí se puede configurar de manera, digamos, no obligatoria, totalmente opcional, podemos configurar el nivel de riesgo aceptable en base a la metodología que entregamos y los valores o el valor de riesgo aceptable. Bueno, dicho esto, y para no demorar demasiado, voy directamente a esta vista. Lo que vamos a ver en Risk4All es los riesgos que obtiene la herramienta para todos los activos. Por un lado, por ejemplo, el primero que vemos aquí, que es el propio servicio, ¿vale? El proceso o el servicio. Vamos a ver sus amenazas, en este caso. Vamos a ver en cada una de las dimensiones los riesgos que tiene. En este caso, como estamos hablando de dimensiones de amenazas de privacidad, solamente estamos viendo los riesgos de privacidad. Si vamos, bueno, podemos ir más abajo o buscamos directamente por aquí. Si vamos a uno de los activos, creo que era CRM, vale, veremos, en este caso, pues aparecen sus amenazas y el impacto, o los riesgos, mejor dicho, en este caso, intrínsecos o potenciales que tenemos sobre este activo. Si voy hacia la derecha, vamos a ver que esas columnas se transforman en riesgos o información residual. Aquí ya estamos viendo cómo, veis que los colores han cambiado de unos tonos amarillos, naranjas o rojos en algunos casos, pues en algunos casos han ido descendiendo y el riesgo ha disminuido. Vale, esto es posible pues, gracias al cálculo que RISC4All realiza entre los riesgos actuales, riesgos intrínsecos o potenciales y el estado de los controles que acabamos de ver, ¿no? Aquí nos muestra información adicional sobre el propietario del riesgo, incluso la opción de tratamiento que si hemos configurado adecuadamente pues nos saldrá de manera automática. Una cuestión interesante que podéis ver con Risk4All es podemos añadir algunos campos nuevos a esta tabla, por ejemplo, dejadme que añada controles de privacidad y controles, bueno, o controles de 27701 al menos. Bueno, lo que vamos a hacer con esto es que la herramienta nos indique en cada uno de los riesgos, es decir, para cada activo y amenaza, nos va a mostrar cuáles son los controles que él está utilizando para calcular la disminución o la modificación de ese riesgo. Nos va a decir cada control y en qué estado de madurez e implementación se encuentran en la evaluación. Esto nos podría permitir rápidamente localizar áreas de mejora en controles que tengan niveles de madurez pues, relativamente bajos, como L1 o L0 incluso L2, ¿no? donde posiblemente pues, no sea recomendable empezar a documentar ciertos procesos. O en algunos casos, a nivel de implementación, pues también, ¿no? Tengamos implementaciones parciales o inexistentes, pues evidentemente son áreas rápidamente de mejora, ¿vale? Bueno, lógicamente, esto es para el CRM, pero si lo hacemos para todo, pues, por ejemplo, para el proceso o la actividad, si nos vamos a la derecha, aquí nos van a aparecer, en este caso, los controles de privacidad
que se están aplicando y en este caso con qué nivel de madurez e implementación, ¿vale? Para acabar este bloque, indicaros que también podemos sacar gráficas obviamente de riesgos, lógicamente a través también del concepto de agrupación. Por ejemplo, vamos a poner activo amenaza, algo sencillo y rápido. Bien, una vez que tenemos esto en pantalla, pues deberíamos ser capaces de representar estos grupos a través de gráficas de riesgo. En este caso vamos a ver todos los activos con sus amenazas y, por ejemplo, si queremos ver, voy a mover esto una vez, los riesgos, por ejemplo, de privacidad o de disponibilidad, pues cualquiera de ellos, vamos a pinchar en ellos, riesgo residual, pues podemos ver ahora, supongo, una gráfica que nos representa esto. ¿Vale? Vamos viendo en función del activo y si vamos pinchando, pues en este caso, como hemos hecho 2 grupos, también por amenazas, podremos ver las amenazas, en este caso, que están dando están mostrando ese riesgo. Pues parece que una de ellas es más relevante, ¿no? que el resto. Bueno, hay más vistas sobre este mapa, estos mapas de riesgos, ¿vale? No podemos ver todas, pues si no, se nos iría todo el tiempo, pero bueno, aquí un segundo, voy a cerrar. Como veis aquí tenemos más vistas, podemos hacer riesgos comparativos, que es para comparar, digamos, evaluaciones distintas por dimensión. Como veis, hasta ahora los riesgos se muestran de manera conjunta en todas las dimensiones. Podemos separarlos por dimensión para verlos de manera completa, activos esenciales, que muestran los padres y los hijos, o incluso una vista que llamamos ejecutiva, que bueno, es una representación un poco distinta, donde salen todas las amenazas. Podemos filtrarlas, por supuesto, mostrar solamente la de seguridad o la de privacidad, o en este caso, al ser una evaluación conjunta, podríamos mostrar todas las amenazas, ¿vale? Eso luego tardará un segundo, si saldrá. ¿Vale? Vamos a quitar, por ejemplo, los niveles. Bueno, podemos ver un poco todas las amenazas, cómo van evolucionando del riesgo potencial al riesgo actual. Y bueno, sí me gustaría ver una cosilla más, si me permitís, si alguien puede. Por ejemplo, la parte de monitorización y medición, sí contaros un poco sobre ella y he preparado un pequeño cuadro de mando para que lo veáis. Bueno, en RedForall entregamos una base de indicadores que pueden ser, por supuesto, se pueden personalizar o mejor añadir o copiar y utilizar indicadores que cada uno pueda elaborar o indicadores propios. De hecho, cada mes normalmente se incorporan nuevos indicadores y esos indicadores se pueden utilizar pues, para establecer cuadros de mando y objetivos, ¿no? Por ejemplo, del sistema de gestión, que en este caso serían necesarios. Vamos a ver cómo se prepararía un cuadro de mando. Podemos crear tantos cuadros de mando como queramos, ¿vale? Cada cuadro de mando lo que tiene básicamente es unas fechas que establecen qué periodo de monitorización se está midiendo, bueno, y una descripción básicamente sobre cuál es el cliente de este cuadro de mando o cuál es el objeto un poco de este cuadro de mando, como queráis llamarlo. Bien, este cuadro de mando al final lo que tiene es 1 o n indicadores que están ya definidos en el sistema. Esos indicadores forman parte de esa base de datos que os decía, sobre la que podemos utilizar y añadir todos los que queramos a nuestro cuadro de mando. Aquí tenemos una muestra de todos los indicadores que tenemos, como decía, en torno a 70 y tantos, aunque cada vez se van incorporando más, y podemos, en función de las necesidades que tengamos, para cada cuadro de mandos, incorporar aquellos que nos interesen. Actualmente, pues esos indicadores normalmente cubren ámbitos bastante heterogéneos, desde políticas, incidentes, riesgos, temas más operacionales, de cumplimiento, hay temas de privacidad, ejercicio de derechos, lo que hay alguno, ahora lo veréis. Bueno, digamos que hay un poco de todo, pero insisto que pues, se pueden crear propios. Bueno, cada cuadro de mando, como decía, tiene un conjunto de indicadores, en este caso he metido 3 para que veáis una muestra, donde tenemos, por ejemplo, en este caso, he considerado que para este comité podría ser interesante saber el nivel de revisión de las políticas, el porcentaje de ejercicios de derecho que hemos contestado en plazo y la madurez media de una evaluación de cumplimiento, ¿vale? Bueno, podemos establecer para cada indicador lo que llamamos los valores objetivos de alerta aceptables de alerta y de riesgo, que lo que marcan es un poco de los bloques en los que el resultado de indicador estaría, como veis, de manera aceptable o que nos marque ya cierta alerta, ¿no? Es decir, que hay una desviación o directamente que nos esté marcando que tenemos un problema serio. Bueno, vamos a ver sobre uno para que lo veáis. Si soy capaz, perdonad, ahora. Bueno, cada indicador tiene una definición que en la base de datos, cuando lo definimos o cuando nosotros lo entregamos, se completa con datos descriptivos, finalidades, evidencias,
fórmula que va a utilizar, los rangos que os decía, las métricas que va a utilizar, esa fórmula que hemos indicado aquí, en este caso A y B, suma de A entre B, pues sí, cuál es el significado de cada una. Bueno, podemos asociar ese indicador a puntos de control de las distintas normas que da soporte, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de datos, ¿vale? Y como veis, una de las cosas que podemos hacer es recoger estas variables A y B en esta otra pantalla donde vamos a ir recopilando, por ejemplo, cuántas políticas hemos revisado y cuántas políticas tenemos implementadas, de tal forma que cada vez que vayamos modificando esto, los valores anteriores se van actualizando, ¿vale? Si vamos actualizando esta información, pues al final vamos viendo todo esto. Una cosa también interesante de cara a poder establecer flujos de trabajo, colaboración con otras personas de la organización, podemos establecer que un indicador, aquí en esta sección de responsables, que un indicador pueda utilizarlo, perdón, un indicador sea responsabilidad en cuanto a su recolección de un usuario del sistema, ¿vale? De tal forma que ese usuario se va a responsabilizar de cumplimentar esta información de las variables. Eso es muy típico porque obviamente tenemos un conjunto de indicadores muy heterogéneos donde hay datos muy técnicos, datos más de gestión y a distintos niveles. Entonces podemos hacer que cada persona, un grupo de personas, puedan recopilar esa información y nosotros directamente desde el cuadro de mando, según se vaya actualizando la información, veremos cómo va evolucionando esto de aquí. Bueno, luego tenemos la posibilidad también de hacer gráficos sobre este cuadro de mandos, de tal forma que veamos cada indicador un poco cómo se representaría en cuanto a sus valores objetivos y su valor actual, ¿vale? Podemos eliminar incluso algunos de los datos para mayor claridad si es necesario, filtrar algunos indicadores. Y ya por último, si me permitís, relacionado con indicadores, quería, ya que lo hemos comentado en la presentación, el tema de objetivos del sistema de gestión, también podemos desde aquí dar soporte a la integración un poco de esos objetivos de seguridad o privacidad. He creado uno para que veáis un poco cómo se documenta la herramienta. Podemos crear objetivos, obviamente tiene una descripción, unas fechas de cumplimiento objetivas, un posible responsable y un estado del objetivo. Cada uno de los objetivos va a tener, como vais a ver a continuación, dos bloques diferenciados que van a mostrar, por un lado, la planificación, es decir, lo que dice la norma es cómo vamos a conseguir este objetivo a través de acciones que podemos incluir aquí. Esas acciones se planifican en el módulo de plan de acción que no hemos podido entrar, pero digamos ahí podemos documentar estas, bueno, podemos entrar rápidamente para que lo veáis. Desde aquí se puede hacer a él. Esta es una acción que vamos planificando en este módulo de actividades. Podemos poner información sobre el responsable, progreso, esfuerzo, costes, seguimiento. Bueno, podemos adjuntar documentación o podemos establecer, por ejemplo, tareas. Bueno, esta no tiene ninguna. Podemos elaborar tareas específicas dentro de este proyecto, dentro de esta acción, ¿vale? De tal forma que podamos hacer seguimiento sobre ellas y sea más ordenado. Bueno, aquí iríamos viendo cómo va el progreso del objetivo a nivel de cómo hemos planificado alcanzarlo. En este caso puede ser a través de esta acción de incluir el doble factor de autenticación. Y en la parte inferior está el otro bloque de indicadores. En este caso no son indicadores de un cuadro de mandos, son indicadores concretos que yo puedo establecer de la misma base de datos, de hecho, para indicar si estoy cumpliendo o no el objetivo. En este caso he metido dos de ejemplo. Por ejemplo, podríamos, quizás ser un poco forzados, pero era para que veáis el ejemplo. Puedo indicar o puedo establecer que el cumplimiento de este objetivo, más allá de la realización del proyecto, está en base a la medición de estos datos que alcancen un valor de objetivo aceptable final, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, un resultado esperado. Y bueno, por no, ya me he demorado bastante. Bueno, espero que hayáis visto un poco la utilidad y cómo podéis utilizar la herramienta para algunas de las cosas que hemos visto en la presentación. Creo que había por ahí preguntas. Vale, voy contestando a algunas. Estamos un ratito y si vemos que ya son muchas, podemos luego contestarlas a través de la web, si os parece. Se puede certificar 27701. Vale, se puede certificar sin tener 27001. Pues en este caso, como intentaba decir al principio, no. En este caso es una norma que implementa un sistema de gestión que tiene que estar obligatoriamente combinado con un sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, o bien ya lo tenemos, con lo cual haríamos esta integración que comentaba al principio, o bien podemos implementar ambas sistemas de gestión de manera
integradas, ¿vale? Pero es necesario tratar los riesgos de seguridad y de privacidad o tener esa doble vertiente de seguridad de la información y de información personal, ¿vale? ¿Alguna pregunta más por aquí? Dice, de cara a una auditoría, si hemos usado Risk for All, entiendo que serviría la información como evidencias. ¿Cómo podríamos mostrar la documentación al auditor? Bueno, como cualquier herramienta, ya sea ofimática o una herramienta de un tercero, pues tienen una doble utilidad, normalmente facilitarnos el trabajo y que sea todo más automático, sobre todo digamos, la integración de todas las cosas, que sean un poco más fácil hacerlo, ¿no? Mientras que si trabajamos con documentos ofimáticos, a veces eso es un poco más complejo. Y, por supuesto, toda la documentación, bueno, por supuesto, la trazabilidad queda garantizada en el sistema y luego los documentos que vamos subiendo quedan como evidencias, tanto los informes que se pueden generar cada vez, que no es necesario guardarlos, como cualquier documentación que hemos visto que se puede subir al sistema, quedan como en el repositorio. Adicionalmente, podéis, aunque no lo hemos comentado, hay un bloque, un módulo de base de conocimiento donde podemos guardar documentos adicionales a los que ya en cada una de las funcionalidades o pantallas estamos incorporando, ¿vale? Bueno, preguntan por aquí, ¿podría aclarar brevemente la relación entre exposición, probabilidad e impacto? Bueno, sí, digamos, es muy típico hablar de probabilidades e impactos cuando hablamos de riesgos, es decir, consecuencias, probabilidades y consecuencias típicamente negativas. En este caso, se separa este concepto de probabilidad en dos conceptos distintos. Por un lado, la exposición, que es frecuencia estadística, que lo que mide es cada cuánto tiempo se produce un evento, pues ya sea positivo o negativo, por eso se utiliza también en oportunidades. Y la probabilidad lo que mide es una vez que el evento se ha presentado, lo que mide es la probabilidad de que me afecte a mí. Obviamente eso está muy vinculado con los controles que cada uno tiene en cada momento, ¿vale? Entonces son conceptos muy similares, pero algo distintos, ¿vale? Si estoy interesada en ver la herramienta, ¿con quién puedo contactar? Bueno, pues a través de cualquiera de la persona con Elisa o cualquiera de las personas o de marketing o a través de nuestra cuenta info, cualquier persona de contacto de Audia, pues puedes hacerle llegar el interés y preparamos cualquier tipo de demostración o la información que sea necesaria, ¿vale? Para que puedas ver los detalles que hoy no es posible verlo, ¿vale? Dice, el menú de la herramienta aparece un apartado de gestión de privacidad que no has mostrado. ¿Podría resumir qué realiza? Gracias. Pues sí, como no ha dado tiempo, he ido muy rápido y no me he parado ahí. En la parte de privacidad lo que tenéis es los aspectos específicos de cumplimiento relacionados normalmente con requerimientos legales o del ámbito de cumplimiento GDPR, pues, leyes u otras, ¿no?, que una empresa pueda tener. Aquí principalmente tenemos el soporte al registro de actividades de tratamiento y al ejercicio de derechos, que luego se cumplimenta, como veis, con las auditorías o las evaluaciones de cumplimiento. Bueno, me preguntan por aquí sobre la herramienta, una licencia demo. Bueno, contesto un poco lo mismo que antes, contactar con nosotros, a cualquiera de las personas de contacto que tengáis o a través de la web y podemos explicaros la herramienta. Podéis tener un usuario de demostración también para que podáis acceder a un entorno y jugar un poco con ella, ¿vale? ¿Recomendáis para 23 incluir un activo tipo persona? Bueno, sí, en los activos, la clasificación que hablábamos antes de los activos, dentro de esa clasificación, si no recuerdo mal, también tenemos recursos de personas, como un activo más, que pueden contener información en cuanto al conocimiento que ellas tienen o también bajo la dependencia operativa que tenemos de las personas a la hora de operar o que una organización tenga, con lo cual entiendo que sí, si es la pregunta que no se la he entendido bien, es perfectamente aplicable y de hecho es muy típico, ¿no?, muy habitual. Y no sé si me queda alguna por aquí más. ¿Recomendáis realizar siempre una evaluación de contexto para proyectos con ISO 27? Bueno, más que recomendar, es obligatorio. La evaluación del contexto es un requisito de la norma y precisamente está para evitar situaciones que cuando uno ya está haciendo la gestión, digamos, pueda adelantarse o anticiparte a estas cuestiones negativas o anticiparte a las cuestiones positivas, que es lo que yo intentaba mostrar con los riesgos y las oportunidades. Eso es obligatorio tanto en 27001 como en 27701. En este caso, tenemos que integrar estas cuestiones que ya son específicas de privacidad o que puedan ser más concretas de privacidad.
Bueno, me preguntáis sobre el idioma. Cierto, la herramienta está tanto en castellano, español, en inglés también se puede utilizar, ¿vale? Si alguien necesita utilizar en otro idioma, se puede configurar por cada usuario. Me pregunta por aquí también si se puede integrar con otras normas ISO 9000 o 14. Pregunta por aquí Fernando. Gracias, Fernando. Pues, bueno, como veis, hay algunos requisitos. Hay algunos requisitos que están en otros sistemas de gestión, como 9000 o 14 que nombraba Fernando, que ya se pueden utilizar en la propia herramienta. Por ejemplo, los planes de acción, la base de conocimiento, la monitorización y medición con los indicadores, los objetivos. Pero si bien es cierto, en la parte de cumplimiento, todavía no a fecha de hoy, aunque sí está incluido dentro de nuestro roadmap a lo largo de este año, sí está incluido la inclusión de, la redundancia, de aspectos o de normas que no son solamente seguridad y privacidad. De hecho, os adelanto un poco, se está trabajando en continuidad de negocio, que será otra de las que se va a incorporar, y en este caso sistemas de gestión como calidad o seguridad de las personas, o medio ambiente, u otras que iremos incorporando. O sea, que a lo largo de este año van a estar elementos específicos, y bien, como digo, ya hay otros que se están cubriendo, por ejemplo, el contexto de la organización, que se me olvidaba, los planes de acción, la base de conocimiento, la monitorización y medición y bueno, las alertas, el concepto de alerta que es para todos, ¿vale? Por aquí también me preguntaban, bueno, creo que era, por lo que he visto, es la misma pregunta, también hablaba un poco del ámbito por el alcance de la herramienta para cubrir otros sistemas de gestión como 9, 16, 600, 6001 y 14. Creo que he respondido, creo que era Maite la que preguntaba. Como decía, hay una parte que ya podéis utilizar y otras partes que habrá que esperar unos meses, en algunos casos, para irlas cubriendo, ¿vale? Creo que he leído todas, no sé si me deja alguna. Así que, pues nada, gracias, disculpad porque bueno, se nos ha demorado un poco más, pero bueno, espero que haya sido interesante, os haya parecido interesante y que conozcáis un poco más esta norma y cómo podemos integrarla con 27001 y bueno, sobre todo que conozcáis también una posibilidad como Risk for All para poder dar soporte a este proceso, ¿vale? Pues nada, me despido, muchas gracias y hasta la siguiente. Hasta luego.